Casa editorial Lo que importa presenta Lo que importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, la contrarreforma educacional. Conversamos con Silvia Eizaguirre, investigadora del CEP, y con Cristian Beley, doctor en educación de la Universidad de Harvard. Lo que importa es presentado por Turismo City, Aprofa y por Grupo Planeta. El miércoles 28 de enero de 2015, una portada de las últimas noticias impactó al país. En ella se veía a un niño vistiendo uniforme escolar, con los ojos vendados, amarrado a una ruleta gigante, como esas que usaba don Francisco, decorada con los logos de distintos colegios y que giraba, llevando a ese niño indefenso a alguno de ellos. El titular era: Reforma educacional, conozca la tómbola para matricular a sus hijos. Más allá de la confusión entre una tómbola y una ruleta, que son dos cosas distintas, la imagen era poderosa y angustiante para cualquier familia. Un niño amarrado y vendado, sometido a una especie de tortura. Y la advertencia a los padres era clarísima. Eso, lo que se ve en esa portada, es lo que le va a pasar a sus hijos. La reforma que denunciaba el Diario Popular de los Edwards era la que estaba empujando el gobierno de Bachelet para acabar con el lucro, el copago y la selección en los colegios que reciben financiamiento del Estado. Esa reforma se aprobó, pero la portada fue un éxito en términos de opinión pública. Desde entonces, el concepto de la tómbola quedó para siempre adherido a las discusiones sobre nuestro sistema de admisión escolar. 11 años después, hoy, miércoles 24 de junio de 2026, LUN vuelve a hablar de la tómbola en sus titulares. Esta vez el título es más sobrio, es una entrevista a la ministra de Educación en la que ella presenta el proyecto de ley, que según titula el diario, le quita protagonismo a la criticada tómbola. 11 años después, el recurso sigue rindiendo, ya no para criticar la reforma de Bachelet, sino para apuntalar la contrarreforma que firmó ayer el presidente Kast. Tal vez lo primero que hay que aclarar entonces es que la famosa tómbola no existe. No hay tal tómbola ni nunca la ha habido. Tampoco, por supuesto, hay una ruleta a la que se amarren niños con los ojos vendados. Lo que sí existe es un sistema único de postulación que funciona con un algoritmo para optimizar lo más posible el match entre familias y colegios. Es un algoritmo que de hecho funciona muy bien, pero que no hace milagros. Porque el problema no es de tómbolas, sino de oferta versus demanda. Si hay un colegio que tiene 100 cupos, pero hay 1000 familias interesadas en entrar, obviamente 900 de esas familias van a quedar descontentas. El sistema permite optimizar las opciones para que más familias queden en su primera, segunda o tercera opción, pero no inventa nuevos cupos en los colegios más requeridos. Eso, que haya más demanda que oferta en algunos, no es culpa del algoritmo. Eso pasaba antes de la reforma, pasa ahora con el algoritmo y va a seguir pasando con cualquier contrarreforma. Tampoco, y esta es la mayor mentira de este debate, esta contrarreforma se trata de devolver a los padres la libertad de elegir el colegio que la reforma le habría quitado. Esa es una falacia, es una mentira que se repite una y otra vez. Hoy las familias sí eligen colegio. Y si hay 100 familias interesadas y 100 vacantes, todas van a quedar en ese colegio. El problema no es ese. El problema, de nuevo, es que hay algunos colegios con más demanda que oferta. Y otra vez, si hay 100 cupos y 1000 postulantes, 900 van a quedar fuera de ese colegio por mucho que lo hayan elegido. La discusión, que es válida por supuesto, es cómo se elige a esos 100 que quedan dentro y se les separa de esos 900 que quedan fuera. Antes de la reforma, era el colegio el que elegía. Y la evidencia muestra que básicamente elegía a ciertas familias más que a ciertos niños. Primero por capacidad de pago, porque todavía había copago, y luego por su capacidad económica, clase social, religión, si los padres están juntos o separados, su orientación sexual y todos los prejuicios y las discriminaciones que uno pueda imaginar. No era libertad de los padres para elegir, era libertad de los colegios para poder discriminar entre los postulantes. Hoy, con el actual sistema, se usan 4 criterios de prioridad: exalumnos, hermanos que ya están en el colegio, hijos de profesores y funcionarios y admisión especial. El resto se designa mediante este algoritmo aleatorio con la lógica de que no se discrimine, o sea, que haya las mismas opciones para todos los niños que están postulando.
La contrarreforma, presentada esta semana por el gobierno, permite que los colegios puedan salirse de este sistema y entrar en uno nuevo, llamado de elección mutua, en que podrán seleccionar a los alumnos según ciertos parámetros. Se vuelve, por lo tanto, a la idea de que el colegio elige a sus alumnos. Quiero repetir, en ninguno de estos sistemas los padres van a elegir el colegio que quieran, porque de nuevo, si hay 100 cupos y hay 1000 interesados, 900 van a seguir quedando afuera, no importa cómo sea el sistema de admisión. Lo que sí es legítimo es el debate sobre qué es lo más justo. Algunos creen que todos los niños deben tener la misma oportunidad. Otros que desde cierto nivel, por ejemplo séptimo básico, factores como el rendimiento sí deben pesar y por lo tanto un niño con mejores notas debería tener prioridad sobre otro con peores notas. Reconocer el mérito desde corta edad, como dijo el presidente Kast. Ese es un debate válido, pero por favor no lo enmascaremos con falsedades como esa supuesta libertad de elegir. Además, el proyecto es harto más amplio. No solo permite a los colegios seleccionar por notas, que al menos es un parámetro objetivo, sino por otros factores que son mucho más arbitrarios. Por ejemplo, adhesión al proyecto educativo y entrevistas con los padres. ¿Cómo se mide esa adhesión y el resultado de esas entrevistas? De nuevo, los colegios podrán seleccionar las familias que más les gusten, tal como lo hacían antes. También se permite el criterio de proximidad territorial de la familia con el colegio. Eso nada tiene que ver con el mérito, el esfuerzo ni el rendimiento del niño, sino en qué comuna vive su familia, algo que obviamente está fuera de su alcance cambiar. Entonces, tenemos un debate que es válido, pero que está oculto detrás de una serie de piruetas verbales, frases hechas y propaganda. De hecho, en 2025, el año pasado, una mesa técnica transversal propuso algunos cambios al SAE. Por ejemplo, permitir a liceos de alta excelencia y emblemáticos volver a seleccionar por rendimiento. También que el 5% de los alumnos con las mejores notas tengan prioridad. Eso sí, la mesa técnica descartó, de plano, reemplazar al SAE o crear una vía alternativa de admisión, precisamente lo que hoy está proponiendo el gobierno. Lo curioso es que la actual ministra de Educación fue una de esas expertas que firmó ese informe en que se hablaba de mantener y perfeccionar el sistema, no de cambiarlo por uno distinto. Hoy en Lo que importa queremos separar la señal del ruido para analizar lo que realmente está en juego, hablando con los expertos en la materia. También, como lo hacemos siempre, invitamos a las autoridades, a la ministra de Educación, a los subsecretarios, quienes no estuvieron dispuestos a venir a explicar la lógica del proyecto y responder las preguntas. Por supuesto, lo lamentamos. Aquí comienza un nuevo episodio de Lo que importa. Bueno, hace muy poquito conmemoramos el Día del Padre, una fecha de mucha celebración, de mucho afecto, pero que también nos expone o abre ciertas conversaciones que pueden ser incómodas, porque el día contrasta con una cifra que creo que nos interpela a todos. En Chile hay cerca de 20.000 niños y niñas que nacen cada año sin el reconocimiento legal de su padre. Y frente a este escenario, APROFA, organización que trabaja por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Chile, plantea la necesidad de avanzar hacia una planificación familiar efectiva que promueva la corresponsabilidad masculina, que fortalezca la educación sexual integral y que cuestione normas sociales que permiten, validan, legitiman que los hombres se desvinculen de su paternidad. Para más información puedes ingresar directamente a www.aprofa.cl. APROFA, tu decisión, tu libertad. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y te muestra el precio más bajo. Quienes usan Turismo City pueden ahorrar hasta un 40% en vuelos, hoteles, paquetes y también en asistencia al viajero, porque tienen un algoritmo inteligente que compara todas las opciones de la web con una sola búsqueda y te redirige al sitio de la aerolínea o de la agencia que tenga el precio más bajo. También te notifica si es que aparecen ofertas de último minuto. Puedes descargarla gratis en App Store y Google Play o también ingresar a turismocity.cl. Turismo City, paga menos por viajar.
Estamos junto a Silvia Izaguirre. Silvia es una de las personas más destacadas en el debate de educación en Chile en los últimos años, investigadora del Centro de Estudios Públicos CEP, y también presidió esta mesa técnica transversal que funcionó hasta hace pocos meses haciendo recomendaciones para reformas del sistema. Silvia, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por invitarme. Silvia, tú presidiste esa mesa, que una mesa bien interesante porque era bastante transversal. Había gente de distintas ideologías políticas, pero gente toda experta en educación. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaron en esa mesa? Mira, las principales conclusiones son las siguientes. Uno, había un transversal acuerdo respecto de los beneficios que tiene el algoritmo en materia de optimización de las vacantes. El algoritmo logra asignar de forma muy eficiente y eso favorece a los colegios y eso favorece a la familia y eso había ahí unanimidad en ese aspecto positivo. Había consenso porque en general ese algoritmo al que se suele referir como medio despectivamente como la tómbola, ¿no? Ha sido objeto de mucha crítica política, de mucho debate político. Sí, es que en el debate político se suele confundir el algoritmo con su función de optimizar con los criterios que tú le das al algoritmo para que funcione, ¿verdad? Las críticas que yo he escuchado siempre están en los criterios que tiene hoy día el algoritmo para funcionar, pero nadie ha criticado la función de optimizar la asignación de vacantes. Y en ese respecto, en la optimización, había acuerdo transversal y unánime en toda la mesa de que eso era un beneficio que tenía el sistema. Pero también habían críticas. Y también habían críticas transversales. Una de las críticas transversales es que hoy día el sistema no permite seleccionar por rendimiento académico. Eso afecta de forma esencial y a la yugular a los liceos de alto rendimiento académico, que por definición son liceos que debiesen seleccionar, ¿verdad? Pero además la mesa hubo mayoría para decir que en un cierto porcentaje en la matrícula los otros establecimientos, sin ser de alto rendimiento, podían seleccionar en enseñanza media por rendimiento académico. Yo te diría que esos consensos existían al interior de la mesa. O sea, el consenso, para resumirlo, era que hay que mantener el sistema, el algoritmo que funciona, pero hacerle ciertos cambios para permitir que liceos de excelencia pudieran considerar el rendimiento académico y también que el resto de los colegios pudiera considerarlo en cierto porcentaje. Sí, y también abrir más criterios voluntarios de selección, como por ejemplo, recibimos muchos sostenedores que nos decían, oye, mi vocación es formar a los alumnos más pobres de Chile. El sistema me permite priorizar solo el 15% de los alumnos vulnerables. Yo soy un colegio de excelencia, me va muy bien. Postulan muchas familias de clase media alta, pero mi vocación es hacer las familias más vulnerables y no las puedo atender. Estoy en contra, ¿verdad? Estoy constreñido, no puedo cumplir con mi misión. Los liceos TP, ponte tú. Soy un liceo TP mixto, ¿verdad? Quiero que entren mujeres, pero me postulan muchos hombres. No puedo priorizar a las mujeres, no puedo tener paridad de género. Entonces nosotros en la mesa dijimos, pucha, podrían haber muchos más criterios de selección que fueran voluntarios para los colegios como los que te estoy mencionando. Priorizar a los alumnos más pobres, ¿verdad? Priorizar paridad de género, incluso algunos decían como rendimiento académico, asistencia, ese tipo de cosas. Y Silvia, después de haber presidido esa mesa que llega a este cierto consenso, obviamente hay diferencias, por supuesto, pero un cierto consenso de que el sistema hay que mantenerlo, pero hay que hacerle estos cambios de los que estamos hablando. ¿Qué te parece este salto al proyecto de ley que estamos conociendo ahora? A ver, cuando uno lee el proyecto de ley y ve los objetivos que tiene el proyecto de ley, yo comparto plenamente esos objetivos. Es decir, fortalecer la posibilidad de las familias de elegir los colegios, ¿verdad? Fortalecer los proyectos educativos de los colegios y introducir el mérito en la selección. Esos objetivos yo los comparto plenamente. Ahora, cuando tú miras el diseño del proyecto de ley, el diseño tiene tantos errores técnicos. Acá no estamos hablando de diferencias ideológicas con el proyecto. Está tan mal hecho el proyecto por las debilidades técnicas que tiene que atenta contra los mismos principios que proclama. Y por lo tanto tiene falencias muy, muy graves que a mí me sorprende que algo como esto llegue al Congreso sin haber pasado por un filtro anterior. ¿Cuáles son esos errores para entenderlo? A ver, el principal error que tiene el proyecto, ¿verdad?, es que no optimiza la asignación de las vacantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Por una parte, mantiene el SAE, tal cual como está hoy día, sin introducirle ninguna mejora, ¿ya? Siendo que hay un acuerdo transversal por mejorar el SAE. Mantiene el SAE y lo hace obligatorio para los colegios que no tienen sobredemanda, donde ahí no opera el SAE. ¿Ya? Claro, porque si tengo 100 cupos y hay 50 interesados, van a entrar los 50, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No tienes nada que optimizar ahí, no tienes nada que optimizar. Ya, pero mantiene el sistema para algo que no se necesita. Y es voluntario para los colegios con sobredemanda, ¿ya? Y luego crea un sistema paralelo, totalmente independiente, desfasado temporalmente en la asignación, que se llama
sistema de elección mutua, ¿verdad? Donde ahí los colegios pueden seleccionar, ¿verdad? Y pueden seleccionar por cercanía de la vivienda del hogar al colegio, por barrio, por comuna, pueden seleccionar por mérito académico o por afinidad del proyecto educativo, que vaya a saber uno qué es eso, que se puede mirar a través de una entrevista. Pero bueno, más allá de eso, los colegios aquí pueden seleccionar. Cada colegio hace su propio proceso de selección y luego tiene que publicar las listas de la preselección que hace sus estudiantes. Entonces las familias postulan estos dos sistemas paralelamente, recibe el resultado de estos primeros colegios antes que el del SAE, está habilitado para matricularse en esos colegios sin saber todavía el resultado del otro proceso, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿por qué es ineficiente? Si tu primera preferencia está acá en el del SAE, pero tu tercera preferencia está en el de la selección mutua, ¿verdad? Y quedas aceptado en tu tercera preferencia, lo más probable es que las familias tiendan a matricularse en esa tercera preferencia y después tienen que esperar que corra el algoritmo del SAE para ver si quedaron en su primera preferencia. Si es que quedaron en su primera preferencia, se tienen que desmatricular de este colegio, matricularse en este otro colegio, ¿verdad? Y ese colegio que era altamente demandado, esa vacante queda vacía, queda sin asignar. Y esas vacantes no son excepcionales, son muchas, porque perfectamente los colegios pueden haber seleccionado a los mismos alumnos, ¿verdad? Y por lo tanto va a haber duplicidad de estudiantes seleccionados en distintos colegios, lo que lo hace tremendamente ineficiente y hace por lo tanto que muchas vacantes muy deseadas en este sistema paralelo se pierdan en el sistema de asignación. ¿Y quiénes pierden ahí? Pierden los colegios porque no pueden llenar sus vacantes, pero además pierden las familias, porque esa vacante que está vacía la podría haber llenado una familia que era su primera prioridad, pero como no quedó, postuló por el SAE y se matriculó en su cuarta preferencia nomás. O sea, estamos desarmando un sistema que es eficiente, más allá de que hay un debate legítimo sobre los criterios con los que se alimenta ese sistema. En vez de mejorar o cambiar esos criterios, estamos armando un sistema paralelo que va a ser bastante caótico, por lo que tú nos cuentas. Estamos armando un sistema paralelo que no optimiza las preferencias de las familias, no las optimiza y por lo tanto es mucho más ineficiente. Y uno podrá tener muchas diferencias ideológicas en términos de qué criterios vamos a aceptar para seleccionar, pero donde no hay una diferencia ideológica es en la preferencia sobre sistemas que son eficientes respecto de la ineficiencia. O sea, nadie defiende la ineficiencia, nadie racionalmente defiende la ineficiencia. Y este sistema es ineficiente. Más allá de cualquier discusión ideológica, digamos. Más allá de cualquier discusión ideológica. Y lo más increíble es que tú perfectamente lo puedes hacer tal cual como está, ¿verdad? Con todos los criterios que tienen para seleccionar, lo puedes hacer de forma eficiente, integrando los dos sistemas, ¿ya? Lo puedes hacer. Por lo tanto, es claramente un error grave de diseño. Ahora, vamos al fondo, digamos, de cuáles son los criterios que deberían considerarse. ¿A ti te parece razonable, por ejemplo, que se consideren criterios como lo que dice el proyecto de ley, la cercanía del hogar de la familia con respecto al colegio, que ese puede ser un criterio que prioriza, o esto de afinidad con el proyecto educativo? ¿Deberían ser criterios que pudieran considerar los colegios para decir este alumno queda y este alumno no queda? A ver, a mí me parece que el mérito académico tiene un consenso entre los técnicos de que es un asset valioso que como sistema vale la pena reforzar y además cuenta con el apoyo ciudadano. De manera que a partir de séptimo básico yo estoy completamente de acuerdo en que los colegios puedan seleccionar por rendimiento académico. Ahora, haría una distinción. Van a haber liceos de alto rendimiento académico y por lo tanto esos liceos es evidente que tienen que seleccionar a toda su matrícula por alto rendimiento. ¿Tú permitirías que se vuelva a hacer en el caso de liceos emblemáticos y de otros, como el Liceo Bicentenario, por ejemplo, que sí puedan seleccionar a toda su matrícula por rendimiento? En la medida que se definan como liceos de alto rendimiento académico. Distinto es un colegio, por ejemplo, que no es de alto rendimiento académico, que entrega una muy buena calidad y que dice, mira, yo en pre-kinder no selecciono, pero efectivamente si tengo una vacante en séptimo básico o en octavo básico, dado que todos mis estudiantes tienen un muy buen nivel de logro de desempeño académico, yo sí quiero seleccionar al 30% de esas vacantes al menos con rendimiento académico. Me parece justo. Si es un colegio altamente demandado, ¿verdad? Que entrega muy buena calidad, que ese colegio en una proporción de sus vacantes en enseñanza media
puede hacerlo, pero en una proporción, no en el total de su matrícula, porque por lo tanto que se convierte en un colegio de alto rendimiento. ¿Y esos colegios de alto rendimiento, cómo se definen, digamos? ¿Qué criterio deberían cumplir para ser considerados como de alto rendimiento? Hoy día la ley lo establece y eso no lo toca el proyecto de ley, lo deja tal cual, ¿verdad? Tiene que ser un proyecto que tiene más demanda que oferta, por supuesto, tiene que ser más demandado. Tiene que ser un proyecto que se destaca por su rendimiento académico a nivel nacional o regional. Tiene que tener proyecto educativo propio, es decir, programas o planes de estudios propios, y tiene que tener una cuarta cosa que se me olvida, pero están caracterizadas por ley cuáles son los atributos que tienen que cumplir tener una serie de eso. características. ¿Qué pasa con este proyecto de ley, Silvia, con el resto de los colegios? Con los colegios que no tienen esa categoría. ¿Podrían seleccionar a todos los alumnos? Exactamente, este proyecto elimina esa distinción porque por una parte le permite a los proyectos de alto rendimiento académico tener sus sistemas de selección, pero le permite a todos los colegios que quieran, al menos así está en la ley, que a partir de séptimo básico puedan seleccionar por rendimiento académico. Por lo tanto, no habría ningún problema para que un liceo que parte en séptimo básico pueda seleccionar desde séptimo a toda su matrícula completa por rendimiento académico, al igual que un liceo de alto rendimiento sin serlo. ¿Y qué te parece eso? A mí me parece mal porque justamente elimina estas diferencias. Es decir, cuando todos pueden ser liceo de alto rendimiento, entonces ninguno realmente es liceo de alto rendimiento. Ya. Ahora, ese es un criterio que se considera, ¿no es cierto? El mérito medido como rendimiento académico desde séptimo básico. Pero hay otros criterios, por ejemplo, lo que te decía, la cercanía de la familia con el colegio, cercanía física, digamos, del hogar con el colegio, o esto de la adhesión al proyecto educativo. ¿Qué pasa con ese tipo de criterios? Mira, yo entiendo que a muchas personas les parece cuestionable la adhesión al proyecto educativo. A mí me parece que puede ser atendible. Ahora, ¿cómo vamos a medir el nivel de compromiso de la familia con el proyecto educativo? Es súper complejo. Y ahí hay una dificultad técnica porque se puede prestar para una discriminación arbitraria, ¿verdad? Pero creo que puede tener sentido, ¿verdad? Que familias que son evangélicas, por ejemplo, y hay pocos colegios evangélicos, tengan prioridad para ir justamente a un colegio que es evangélico y que sean priorizadas frente a otro postulante que realmente postuló porque era el más cercano al hogar, pero no tiene mucha afinidad con ese proyecto. Yo puedo entender eso. Lo que no logro entender es por qué estamos poniendo en el proyecto de ley que la distancia de tu casa o la comuna donde tú vives es un criterio para seleccionar. Mira, una de las gracias que tenía el sistema chileno a nivel mundial era que en Chile cualquier familia podía postular a cualquier colegio financiado por el Estado. Tu residencia no te condenaba a ir a los colegios de tu barrio. Si tú vivías en un barrio donde no había ningún proyecto educativo de calidad, Chile te daba la posibilidad de postular a un colegio distinto y tener una opción real de ir a un colegio de buena calidad. Hoy día, si los colegios pueden seleccionar por distancia, es una forma un poco elegante de seleccionar por nivel socioeconómico. Ahí no hay ningún mérito. No hay ningún mérito y tampoco hay ninguna relación con adhesión al proyecto educativo. Es una variable completamente exógena a todo lo que uno quisiera priorizar, digamos. ¿Y en la práctica tú crees que eso permitiría que colegios, por lo tanto, puedan discriminar por la comuna en la que vive el postulante, que un colegio que está en una comuna más bien de clase media pueda decir, bueno, no quiero postulantes que vengan de comunas más populares? Por supuesto, si tú mira, ¿cuáles son los mejores colegios públicos en Chile? ¿Verdad? Están en Las Condes, están en Vitacura, están en Providencia, están en Ñuñoa, están en barrios de nivel socioeconómico alto. Los niños de esos barrios postulan bastante menos, ¿verdad? Y si tú entonces priorizas por distancia, vas a priorizar por nivel socioeconómico. Tan fácil como eso. La familia de La Pintana, que hacía un esfuerzo tremendo por llevar a su niño a un establecimiento en Providencia, ¿verdad? Va a tener una desventaja tremenda. ¿Y cuál es esa desventaja? ¿Por qué? Simplemente porque no tiene los recursos para vivir en Providencia o cerca de Providencia. Y cuando se selecciona por adhesión al proyecto educativo, quiero quedarme en eso, tú decías, bueno, hay algunos casos en que puede ser atendible, ¿no? En general, ¿cuál es la lógica de los colegios cuando se les da esa posibilidad de decir, ustedes pueden seleccionar por adhesión al proyecto educativo? ¿Qué eligen los colegios o cuál es el criterio que podrían usar para hacer esa selección? A ver, lo que uno observa en los colegios particulares pagados, donde existe justamente esa posibilidad, lo que uno observa es que los colegios se preocupan de elegir familias ¿cómo podríamos decir? Cuyos valores están en coincidencia con
el colegio. Ujú. Es difícil de evaluar, es sumamente difícil de evaluar y yo creo que se presta para criterios subjetivos y en algunos casos probablemente también arbitrarios, pero lo que yo creo que tratan de buscar y de comunicar a las familias es cuáles son los valores que se van a promover en este colegio y que esos valores, para que realmente puedan surgir en los estudiantes también, se requiere un apoyo y un trabajo colaborativo de las familias. Ujú. Si las familias no comparten esos valores, el trabajo en el colegio, digamos, es contraproducente muchas Ahora, veces. Silvia, hay efectivamente este sistema de admisión escolar, el sistema del algoritmo, el sistema que actualmente opera, es un sistema que ha sido siempre muy controvertido y que a mí me da la impresión de que no ha logrado calar en las familias, ¿no? Que hay una cierta sensación de injusticia, de que el sistema no funciona, de que más allá de que la opinión técnica de los expertos sea muy favorable, digamos, a que el sistema es eficiente, hay algo de legitimidad social que no ha logrado de alguna manera tener. ¿Cuál crees que ha sido el problema por el cual el sistema ha sido constantemente cuestionado y por el cual un gobierno puede llegar y decir no, no mejorémoslo de acuerdo al consenso técnico, sino que como hagámoslo de nuevo y cambiémoslo totalmente? Mira, el proyecto de ley muestra ahí en el mensaje datos bien impresionantes. Ellos dicen, por ejemplo, que en primero medio, Ujú. ¿verdad? El 41%, las familias postulan mayoritariamente al 41% de los establecimientos. El 41% de los establecimientos tienen sobredemanda, Ujú. están sobredemandados. El 91% de los postulantes no queda en esas preferencias. No queda en esas preferencias. Esos son cerca de 150.000 personas que no quedó en su preferencia. Mm. Es mucho, es mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese problema es del sistema educacional, no es ni del SAE, ni se resuelve con la elección mutua, no se resuelve con nada. ¿Qué es lo que pasa? Es que las familias tienen pocas alternativas de buena calidad. Entonces las familias en su primera preferencia, cuando tienen que evaluar su primera preferencia, le evalúan con un 6,8. Cuando tienen que poner su segunda preferencia, esa segunda preferencia ya la evalúan con un 5 Mm. y la tercera con un 4. O sea, muchísima gente se concentra en querer quedar en muy pocos colegios. Exactamente. Y sea como sea que se defina eso, digamos, va a haber una cantidad enorme de familias que van a quedar descontentas. Y le echan la culpa al sistema actual o le van a echar la culpa al sistema nuevo, pero van a quedar descontentas porque hay un descalce entre lo que quieren las familias y lo que les está ofreciendo el sistema de educación. Exactamente, y eso Ujú. no lo vas a resolver ni con el SAE, ni con la elección mutua, ni con nada de eso. Lo que podemos hacer, ¿verdad? Ahora es cambiar quienes quedan dentro, Ujú. pero el número de quienes no quedan va a ser exactamente el mismo o más incluso con este sistema que es ineficiente. Y ese descalce, Silvia, es por un problema real. O sea, efectivamente en Chile, de los colegios que reciben financiamiento del Estado, hay muy poquitos colegios buenos y hay muchos colegios que no son tan buenos, o es más bien un tema de percepciones. No, es un problema completamente real. Mm. Mira los datos del CIMSE, segundo medio, el 50% de los estudiantes no está en el nivel de logro de desempeño insuficiente. Esos son al menos 2 años de retraso de educación escolar. Eso es el 50% de los jóvenes. ¿Ya? Mm. Hay colegios que tienen el 80% de su matrícula o más en el nivel de logro insuficiente. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Cuando tu hijo es lo más preciado que tiene una familia Mm. y la educación probablemente es lo más importante que tú le vas a poder heredar a tu hijo. Es lo más importante de su formación, desde que nace hasta los 18 años. Y en esa tarea tan importante, el Estado no colabora porque no asegura oferta de calidad. ¿Y en qué hemos fallado en eso, Silvia? Sé que es una pregunta súper amplia, digamos, pero ¿hay alguna clave en la cual uno pueda decir aquí el Estado debería poner los esfuerzos para mejorar ese que es el problema de fondo? Al final, que hay demasiados colegios que no están cumpliendo con lo que deberían cumplir para educar bien a los niños chilenos. Mira, es un problema bien complejo, pero yo siempre se dice, siempre somos muy negativos. Ujú. Efectivamente tenemos un problema con los aprendizajes de nuestros niños y con la calidad de los colegios, pero si miramos nuestra historia hacia atrás y vemos la evolución, la verdad es que Chile en los últimos 30 años ha mejorado la calidad de la educación enormemente, enormemente. Hoy día tenemos una masa enorme de jóvenes que están terminando cuarto medio, algo que no ocurría hace 30 años atrás, y hace 15 años que están los aprendizajes estancados, pero hace 15 años hicimos un gran salto en términos de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Dónde está la piedra de tope hoy día? Si tú me preguntas a mí, yo creo que en la calidad de los profesores. Mm. Yo creo que ahí está la piedra y ahí tenemos una falencia en cómo estamos formando a los profesores y qué estamos haciendo para atraer a personas con talento y con vocación, que es muy importante, a esta profesión. Ahora, ese es un diagnóstico que lo tenemos hace mucho tiempo. Un montón de proyectos se han hecho precisamente en eso. O sea, no es un tema del que no nos hayamos preocupado como país, pero parece que no hemos sido exitosos, porque ha sido un tema del que hemos hablado muchísimo y ha habido muchos proyectos para decir cómo atraemos más talentos a la carrera docente, cómo hacemos que la carrera docente sea más atractiva.
pero no ha funcionado. A ver, hemos hecho esfuerzos, yo creo que se han mostrado, los resultados muestran que han sido insuficientes, pero también no hemos hecho los esfuerzos en la formación inicial docente. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, con universidades que tienen 7 años de acreditación y te dicen que ellos en sus 5 años de pedagogía, de educación básica, tienen un curso que les enseña a los profesores a enseñar a leer, tú te das cuenta de por qué nuestros niños no están sabiendo leer. Y eso te lo dice un decano de una universidad con 7 años de acreditación. ¿Qué esperas para el resto? Entonces tenemos carreras largas, muy academicistas, ¿verdad? Con un montón de cursos que no sirven y muy poco práctica, donde no están desarrollando habilidades básicas que tienen que implementar en el aula de clase. Silvia, con este proyecto de ley se va a abrir nuevamente esta discusión que ya la hemos tenido varias veces como país sobre el sistema de admisión y todo lo relacionado, una discusión que además está muy cargada ideológicamente, está muy cargada evidentemente porque para las familias el tema de la educación de los niños con toda razón es muy importante, donde había harta desinformación también, ¿no? Con este tema de la tómbola y de hablar como muy despectivamente de la tómbola. ¿Qué esperarías tú de este debate? Y te lo pregunto como alguien que viene, no sé si se ajusta a la descripción desde el mundo de la derecha liberal, ¿no? ¿Qué esperarías tú del debate que comienza ahora? Yo lo primero que espero es rigor a la hora de discutir. Yo entiendo que las familias tienen muchos dolores, ¿verdad? Y las familias tú no les puedes pedir que entiendan un algoritmo que es complejo de comprender, ¿verdad? Las familias simplemente tienen frustración y manifiestan sus frustraciones. Pero es el Ministerio de Educación y es el Congreso los llamados a escuchar los dolores de las personas, ¿verdad? A traducirlos en políticas públicas rigurosas y eficientes que vayan justamente a atacar ese problema. Entonces, lo que yo veo acá es que lo que se ha presentado no soluciona ningún problema. Es más, lo acrecienta el problema, lo hace más ineficiente y por lo tanto yo espero que se puedan corregir estos errores que no son ideológicos, son errores técnicos y que nos podamos concentrar en el debate justamente en nuestras diferencias legítimas sobre qué criterios podemos seleccionar. Ahí tenemos una discusión legítima ideológica que me parece sumamente válida. Concentrémonos ahí. Pero la parte técnica, la parte de optimización, la parte que es modernización del Estado, yo creo que si somos seres racionales, ¿verdad?, debiésemos optar por la eficiencia y jamás por la ineficiencia. Silvia Izaguirre, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti. Tengo la recomendación de este excelente libro, se llama Feminismo, un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile. Su autor es la destacada académica Ana María Stuven. Y es un recorrido por luchas, por historias que han ido ampliando los límites de la ciudadanía, que también han logrado redefinir el lugar de las mujeres en la vida pública en nuestro país. Es una historia crítica en la cual se va explorando cómo el feminismo en Chile se construye desde una diversidad súper amplia. Hay corrientes católicas, por ejemplo, muy importantes, otras que son laicas, algunas que vienen de la tradición liberal, otras que son parte de la lucha obrera, de los sindicatos. Son distintas tradiciones que conviven de alguna manera entre tensiones, con profundas contradicciones también, pero logrando también avances graduales. Más allá de hablar de las olas del feminismo o de hacer una especie de historia lineal, es un libro que va reconstruyendo un proyecto, un proceso que ha sido súper, súper complejo, en el cual el feminismo ha ido avanzando en medio de ambientes muy cambiantes. Un relato imprescindible sobre cómo las mujeres han ido irrumpiendo en lo público en la discusión de nuestro país. El libro se llama Feminismo y está disponible en librerías y en tiendas digitales. Está con nosotros Cristian Beley. Cristian es académico, doctor en educación de la Universidad de Harvard, autor además de varios libros sobre educación en nuestro país. Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel, por invitarme. A ver, ahí estamos con un anuncio muy reciente de esta especie de contrarreforma educacional que está planteando el gobierno. ¿Qué te parece lo que se ha planteado, lo que se ha anunciado por parte del presidente Kast en este proyecto de ley? Hablamos específicamente del proyecto que modifica el sistema de admisión escolar, el SAE, porque antes también el presidente anunció, aunque todavía no lo ha mostrado todas las cartas, que quiere detener, así ha dicho, pausar la reforma de la desmunicipalización de la educación pública. Después quizá podemos comentar eso. Entonces, la suma de los dos da esta idea que tú dices, como de contrarreforma. Es bien interesante eso porque en la pre-campaña se hablaba mucho de la contrarreforma, la ex ministra Cubillo hablaba de la contrarreforma y después el presidente en la campaña
ablandó eso, morigeró eso y como que quedó la idea de que en realidad no quería ir a una contrarreforma, quería mejorar las reformas que están implementándose desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero no ir para atrás. Claro, para hacer un poquito de historia, el gobierno de la presidenta Bachelet viene con el tirón del gran movimiento estudiantil y por lo tanto un factor fundamental de ese gobierno era la reforma educacional que acababa con el lucro, acababa con el copago y acababa con la selección. Y este último factor acababa con la municipalización. Y con la municipalización. Y este factor de la selección ha quedado dando vueltas. De hecho, cuando fue ministra de Educación, Marcela Cubillos fue muy agresiva en denunciar, incluso usando información falsa, diría yo, en algunos casos, que el sistema no estaba funcionando bien. Y tuvo un debate ahí bien acalorado al respecto, desinformando desde el Ministerio de Educación, cosa que era bien grave. Pero bueno, no pasó mucho con eso y ahora sí hay una idea de hacer una contrarreforma bastante profunda, como tú decías, deshaciendo parte de esa reforma de Bachelet, por ponerlo en esos términos. Vamos sobre el SAE, el sistema de admisión, porque en rigor, claro, si tú lo miras con perspectiva, más que decir es una contrarreforma que deshace el SAE, es decir, vamos a terminar con el SAE, el sistema de admisión escolar, en realidad se presenta como un perfeccionamiento del SAE, un complemento. Y ahí lo fundamental son dos ideas, podemos profundizar. Una es si es que el mérito de los estudiantes, entre comillas el mérito, yo prefiero llamarle el desempeño académico de los estudiantes, va a contar a la hora de seleccionar quién queda en qué colegio. Esa es la primera gran idea. Correcto. Y la segunda gran idea es si es que los colegios tienen alguna atribución, tienen algo que decir en ese proceso de admisión, porque el SAE lo que hace básicamente es respetar completamente todas las veces que se pueda la elección de las familias. En cambio, deja a los colegios sin una voz sobre quién admite. Y lo que hace la propuesta del presidente Kast es decir, no, que los colegios tengan una voz. Y en esos dos aspectos son los cambios fundamentales al SAE. Déjame detenerme un segundo, Cristian, porque tú dices algo. El actual sistema, el SAE, lo que hace es respetar en todo lo que se pueda el derecho a elegir a las familias. Pero lo que dice el gobierno es exactamente lo contrario. Lo que dice el gobierno es que hoy no se está respetando el derecho a elegir y lo que hace este proyecto es precisamente permitir que las familias efectivamente puedan elegir. Sí, ese es un argumento que en realidad los opositores al SAE han usado frecuentemente, pero yo diría que es más bien un argumento muy del carácter político. En el mundo académico, técnico, en el mundo entero, no digo solo en Chile, es reconocido que los sistemas como el del SAE, los sistemas en que están basados en la elección de la familia. Piensa tú que la primera puerta es que la familia diga dónde quiere que su hijo esté. Entonces, esos sistemas son reconocidos como los sistemas que maximizan la elección escolar. School choice es el paradigma de la elección de la familia, de la libertad de elección de la familia en el mundo, el usar sistemas como esto. Así que en realidad ese punto, y de hecho el verano tú sabes una comisión de expertos, esa comisión jamás habla de que el SAE haya limitado la elección de la familia, es al revés. Comisión donde estaba el actual ministro de Educación, de hecho. Así es. Y había personas de oposición a ese gobierno, al del presidente Boric. Pero yo diría que es muy transversal entre los expertos. Lo que pasa es que la confusión se produce porque en Chile, desafortunadamente hay que decirlo, y este es en realidad el problema de fondo, muchas familias quieren postular a pocas escuelas, en el sentido de que son pocas las escuelas que realmente concentran las preferencias de la familia. Puede ser que por razones objetivas son de mejor calidad y todos queremos que nuestros hijos estén en las mejores escuelas. Quizá por razones subjetivas se crea un estigma sobre ciertas escuelas y entonces las familias no quieren. Por lo que sea, es que la mayoría de las familias en Chile postula a muy pocas escuelas. Y entonces hay que decidir, y eso es cierto que desde el punto de vista de las familias, dado que muchas postulan a pocas escuelas, la mayoría no queda en su primera opción. La mayoría queda insatisfecha. Eso no es culpa del SAE, es culpa de que hay demasiada demanda para una oferta de algunas escuelas que es escasa y sea cual sea el sistema que tú definas, va a haber una cantidad de familias que van a quedar descontentas. Así es, y por eso es que en el mundo estos sistemas se reconocen como más justos, porque dicen, bueno, facilitemos la vida de las familias, que queden los hermanos juntos. Si hay un hermano, que tenga preferencia. Apoyemos a los niños con más dificultades, ya los más pobres que entren primero, hasta una cuota, no todos. Los niños con necesidades educativas especiales, ya como categorías, si uno lo quiere para facilitarle la vida a las familias o para tratar de apoyar a poblaciones que generalmente quedan marginadas. Y el resto es aleatorio. La mayoría, en realidad. La mayoría termina siendo aleatorio porque se estima que aleatorio es lo más justo para dirimir entre Juanito y Pedrito, entre Martita y Lucía. ¿Cómo vamos a dirimir? Si todas las mamás, todos los papás quieren a ellos como lo máximo. Entonces, la sociedad tiene que dirimir. Dado que los cupos son escasos, el azar es considerado en el mundo la regla de oro de la justicia. Ya, y aquí hay dos reformas que se le hacen a ese sistema que es el que opera actualmente. Ya vamos a hablar del mérito, lo dejamos para más rato. Pero una es esto de que los colegios tengan algo que decir en la admisión. O sea, se le da a los colegios cierto poder
Que antes de la reforma era el poder ómnimo. Antes los colegios decidían tú entras, tú no entras, ¿no es cierto? No hay ninguna duda al respecto. Ahora se vuelve un poco a eso, pero diciendo no va a ser arbitrario. Así es, y no sabemos hasta qué punto. Y en eso yo creo que hay que ser justos, digamos, en el análisis crítico de la propuesta que conocimos recién, en que necesita un reglamento y necesita mucho diseño. Yo diría que deja más preguntas abiertas que respuestas, pero digámoslo muy claramente. Toda vez que las escuelas son las que tienen la última palabra de a quién admito y a quién no admito, se reduce la libertad de elección de las familias. O sea, al revés de cómo se presenta. Es evidente, es evidente. O sea, el azar es más justo que decir a quién le gustó más al dueño de la escuela, tú o tú, Lucía o Juanita. Entonces, si le gusta más Lucía que Juanita, hay que decir que los papás, las mamás de Juanita, pueden decir, bueno, no hubo justicia acá, porque mi hija tenía más dificultades, no la dejaron, porque mi familia quizás no era la familia del tipo que no le gustaba al dueño de la escuela, no me dejaron. Entonces, ¿y tú que has estudiado este tema en general, cuáles son los criterios que usan los colegios? Cuando se deja la del de los colegios, usted discrimina, usted elija a quien quiera. ¿Qué hacen los colegios en general? Yo pienso que es un temazo, Daniel, porque mira, uno podría decir, y voy a decir algo que puede ser medio sorprendente, uno podría decir que toda esta legislación, incluyendo el SAE, están en algún sentido basados en la desconfianza. Porque si tú fueras un lector naif de esto, muy inocente, y dices, bueno, pero si los educadores son bien intencionados, si los colegios son bien intencionados, si todo el mundo quiere la mejor educación para sus estudiantes, también para sus hijos, ¿por qué desconfiar de los criterios que van a aplicar los colegios? En un mundo como de buenas intenciones. De hecho, lo dice la ministra. La ministra dice, aquí se ha desconfiado de los colegios. Y en algún sentido tiene razón, ¿por qué? Pero no fue por nada, digamos, no fue por nada. Cuando yo trabajé en UNICEF antes, fines de los 90, principios de los 2000, comenzamos a levantar este tema de las discriminaciones en los procesos de admisión, no solo en las escuelas públicas, también en las escuelas privadas y también en las escuelas privadas de élite. Pero estábamos hablando de discriminación de la niña que queda embarazada y la echan a la calle, del estudiante que no pagó, sus papás no pagaron la cuota de financiamiento compartido, lo sacaban de clase, como en la película esa que todos nos emociona. Bueno, en Chile pasaba, lo encerraban en la biblioteca, no podía ir a clase porque el papá no había pagado la cuota, o porque la familia no estaba casada por la iglesia, o una madre soltera discriminada. Entonces teníamos un montón de prácticas. Nosotros catalogamos en UNICEF decenas de categorías de prácticas discriminatorias. Entonces era muy masivo. Cuando asumió el presidente Lagos con la ministra Elwin, de hecho yo trabajaba en UNICEF y cooperaba y trabajaba también en el Ministerio de Educación, establecimos una mesa de diálogo con todos los sostenedores y la ministra la lideró. Y ahí empezamos a reconocer que efectivamente había algunas de esas prácticas que eran defendibles, otras eran discriminatorias. Y no debería haber discriminación. Se establecieron códigos de buena conducta para que los sostenedores no discriminaran. No pasó nada, siguió la evidencia. Después de eso, como no pasó nada voluntariamente, se modificó la ley. Y se creó en la ley que los procesos de admisión no podían ser discriminatorios. Un estudio de la Universidad Católica muestra que no pasó nada. No se respetaba la ley ahora. Después se cambió la ley de educación para decir, no, los procesos tienen que tener estas características. Bueno, cuento corto, por la vía de la voluntariedad y de la ley, no se logró en Chile evitar las prácticas discriminatorias que siguieron siendo masivas. Cuando te hablo de masivas es que los procesos de admisión eran más del 80% de las familias tenían que participar en esos procesos de admisión y por tanto quedaba la gran interrogante de cuánto habían discriminado. El SAE es una respuesta institucional para evitar la discriminación, producto de que no hubo, después de casi 15 o más años de discusión y de intentos legislativos, no hubo sensibilidad a esto. Entonces los niños más pobres, los niños con necesidades educativas especiales, los niños cuyas familias eran más frágiles, o sea, los que hay que en teoría darle la prioridad, eran los últimos en la lista. Ojalá el sistema evolucionase hacia un punto en el que uno no tuviera que decir, mira, desconfiamos, pero tú sabes, con la Universidad de Chile publicamos un libro entero sobre los procesos de admisión que existían antes, que eran totalmente arbitrarios de las escuelas, en que muchas familias participaban porque era lo que había que hacer, pero su sensación de que los habían peloteado y de que habían tenido que ir a hacer 5 filas, de que habían tenido, y al final el resultado era totalmente arbitrario, era altísima. Claro. ¿Y cómo seleccionan los colegios, Cristian, cuando pueden seleccionar? ¿Seleccionan al niño que tiene mejor rendimiento? ¿Seleccionan al niño más, comillas, meritorio? ¿Seleccionan a la familia que por alguna razón les parece que es más adecuada? ¿Cuál es el criterio en la práctica, más allá de los discursos?
En la práctica, lo que nosotros teníamos antes del SAE, digamos, que es la evidencia masiva que tenemos, en la práctica los establecimientos lo principal que querían eran dos cosas. Uno, piensa que era además un sistema con mucho copago, por lo tanto, claro. la cuestión... Había un criterio básico que era la familia puede pagar o no puede pagar. Claro, porque algunas familias se matriculan y después no quieren pagar la cuota, en fin. Entonces, la discriminación, diríamos, socioeconómica era muy fuerte. Pero cuando decimos socioeconómica, no decimos solo económica, decimos socioeconómica. Entonces, familias que parecen más disruptivas, quizás gente que puede ser más problemática, a lo mejor buenos para alegar, o familias con problemas sociales, bueno, o culturales. Esa es la familia elegida. Y los niños, en términos de teoría de la justicia, ¿qué culpa tenemos de quienes fueron nuestros padres? Entonces, incluso si uno considerara eso un buen criterio, la verdad es completamente injusto respecto a los niños. Además, no lo consideramos, obviamente, un buen criterio. Y lo segundo son los niños. Volviendo al tiempo de UNICEF, y lo ponemos en el libro ese que comentamos, que se llama La educación, la promesa incumplida, había sesiones de juego, sesiones de evaluación de niños de 3 o 4 años. Y empezó a haber todo un mercado incluso de la preparación de los niños para ir a rendir, entre comillas, una especie de PAES o PSU para los mayores, a los 3 o 4 años para poder entrar al pre-kinder, incluso con financiamiento público. Entonces, ¿qué buscan los colegios ahí? Tratar de identificar niños que no van a ser problemáticos, que no tengan problemas de aprendizaje, que sean más dóciles a la disciplina, más abiertos al trabajo escolar y que sean, ojalá, buenos predictores de buenos desempeños académicos. Ahora, Cristian, es así como siguen eligiendo en la práctica los colegios a los que va la élite, digamos, los colegios particulares pagados siguen siendo el colegio el que selecciona arbitrariamente qué familias quedan dentro y qué familias quedan fuera. Y uno se puede preguntar si los colegios de élite, los colegios donde va la élite en Chile, donde va la gente que tiene capacidad de pago, funcionan así, ¿por qué no se podría hacer que funcionaran así también los colegios a los que va la mayoría de los chilenos? Eso tiene de verdad y no. Lo primero es que en términos de diríamos, del respeto a los niños y las niñas, el argumento es completamente el mismo. Y cabría, por lo tanto, aplicar ahí. De hecho, hubo un debate con la ley del SAE, si es que no deberíamos algunos de esos criterios aplicarlos también al sistema privado. Y sería más coherente, ¿no? Si y al estamos menos hablando los de eso. criterios generales de no discriminación sí se tienen que aplicar. Pero en la legislación en Chile, tú sabes que hubo todo un debate constitucional para ver si cambiábamos la constitución. La legislación no le da claramente total prioridad a la no discriminación de los niños por sobre otros intereses en educación. Pero perfectamente es argumentable que es así. En lo segundo es el tema del recurso, los dineros públicos. ¿Para qué es que el Estado financia la educación con sus recursos, con los recursos de todos los chilenos y chilenas? O sea, con los impuestos de la señora cuyo hijo o hija de la escuela después quiere discriminar. Entonces, si sus propios impuestos y los de todos nosotros están pagando la educación, ¿por qué el interés privado de un proyecto educativo tiene que sobreponerse al interés de ese niño o de esa niña, o incluso a la libertad de elección de esa familia? Ahora, ahí está la pregunta también por lo que están buscando las familias efectivamente en la práctica en la educación en Chile, más allá del concepto teórico que todos podemos creer de que ojalá todos tengamos acceso a igual a educación. Las familias se enfrentan a un escenario que es complejo y donde dicen, a ver, aquí hay colegios de distinta calidad, o al menos así se percibe, colegios donde hay compañeros que van a ser más problemáticos, compañeros que pueden ser, comillas, mala influencia para mi hijo, y por lo tanto yo, en la práctica, más allá de los ideales que todos podamos tener, voy a buscar un colegio donde ojalá sean buenas familias, donde tenga buenos compañeros, donde tenga una mejor calidad de educación, y eso en general, de nuevo, en el imaginario colectivo, está más bien adherido, digamos, en nuestra imaginación, a la educación subvencionada, ¿no? Y está toda esta idea de que la educación municipal es mala educación, que a la educación municipal llegan los que no tienen otra posibilidad, y yo no quiero que mi hijo esté ahí. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Que creo que es algo que está bastante generalizado. Y está muy documentado. O sea, nuestro propio estudio también muestra eso. Para la familia eso es muy importante. Ahora, ahí hay que distinguir dos cosas. Uno podría decir no deberían tener esos criterios y el país debería como tratar de ampliar otros criterios también, ¿no es cierto? Y prácticas más tolerantes, en fin. Pero eso, obviamente que eso es discutible y está muy bien. Es un proyecto de cambio cultural, diríamos, de largo plazo. No hay por qué forzar a una familia hoy día a tener otros criterios. Las familias tienen todo el derecho de anteponer los intereses de sus hijos y sus hijas. Eso no hay discusión sobre esa cuestión. El problema es cuando dos familias quieren exactamente lo mismo y hay solo un solo asiento y hay dos familias que con la misma legítima preocupación por sus hijos e hijas quieren ese cupo. Y ante esa disyuntiva, la política dice vamos a tratar a los dos niños
y niñas en la misma condición o vamos a preferirles a alguno de ellos por características de su familia? Y ahí es donde empieza la inequidad. Por eso yo hablaba de que, por un lado, el elegir, el decidir por azar es lo más justo en el mundo, bien, pero desde el punto de vista de la familia es muy frustrante que te diga, mira, fue el azar el que dejó a mi hijo o a mi hija fuera. Claro. Pero desde el punto de vista de la política educativa, si queremos, ya que tú dijiste, vamos al tema de fondo. El tema de fondo no es en la política poner a pelear a Juanita con Pedrito por ese cupo. El punto de vista de la política, y por eso que es poco responsable explotar las frustraciones de las personas en educación como en seguridad y otros, o el interés por los niños haitianos, ¿verdad? Entonces tú puedes fácilmente explotar, en el mal sentido de la palabra, la genuina preocupación de las personas. Bueno, es injusto eso. Entonces, el problema de fondo que resolver es no podemos pensar en un sistema en el que la calidad sea tan escasa que tengamos una hiper concentración de las preferencias en pocas escuelas. Tenemos que trabajar a fondo por hacer que más escuelas sean preferibles. Dos datos sobre eso. Yo conocí este sistema como padre. Lo conocí hace más de 20 años en Cambridge, en Boston, en Estados Unidos. Y cuando tú ibas, bueno, Cambridge tenía elección controlada, le llamaban. Los padres decían, mira, usted va, estas son las escuelas que hay en Cambridge, y usted elige 3, díganos las 3 que quiere. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible por asegurarle la primera, pero no se lo aseguramos. Pero sí le aseguramos que va a quedar en una de las tres suyas. Perfecto, ya era más o menos como el SAE, por decirlo así, aunque más simple, porque era un sistema más chico. Lo interesante viene acá. ¿Para qué nos sirve este sistema? Decían, bueno, las familias se quedan contentas porque en general eligen, ¿no? No en todos los sistemas de países desarrollados la familia eligen, entonces eligen. Pero para nosotros, decían en las autoridades educacionales, es muy importante saber las escuelas que no eligen las familias. Y toda nuestra política educacional es tratar de mejorar las escuelas que las familias no quieren. Claro, es información útil para mejorar el sistema. Porque para nosotros es una tragedia que se concentren las preferencias. Claro. Entonces lo que nosotros queremos es que no se concentren y que ojalá para poder realmente garantizarle a todas las familias que van a ir a la escuela que quieren es que haya mucha diversidad de preferencia y no que haya la idea de que o quedo aquí o mi hijo se va al infierno. Cristian, y en la evidencia que tú has podido levantar con tus investigaciones, esta idea de que dentro del sistema de colegios financiados con fondos públicos hay colegios buenos y colegios malos, y por lo tanto todos quieren estar en los colegios buenos y nadie quiere estar en los colegios malos. ¿Cuánto tiene de realidad de que efectivamente es así y cuánto es más bien una percepción? Bueno, las percepciones son realidades. En algún sentido, cuando se acumulan en el tiempo, o sea, si los estudios de los años 80, finales de los 80, ya mostraban que se había difundido el rumor de que las escuelas municipales se habían echado a perder y eran más malas y qué sé yo. Imagínate un estigma que a lo mejor en ese momento era un juicio que quizá era muy prejuicioso a inicio de los 80, porque las cosas no cambiaron quizá de un día para otro, repetido por más de 40 años en 4 o 5 generaciones de estudiantes, eso se vuelve realidad. Entonces, si todo el que es sensible a la calidad o a cualquier otra, o a la seguridad de los niños hoy día, calidad, seguridad, la responsabilidad del colegio, en fin, toma en cuenta esa idea, ese rumor, a la larga se va a ir de esas escuelas y por lo tanto se van a quedar ahí las personas con más dificultades, los estudiantes más problemáticos, en fin. Claro. Y en nuestro sistema eso es muy dramático. ¿Y eso ha pasado efectivamente en Chile? Ha pasado completamente. Eso ya es realidad. Así es. Después de tantas décadas de prejuicio, ahora ya es un juicio objetivo. Voy a volver sobre eso, pero lo que quiero decir es que en el sistema chileno, dado que el financiamiento es per cápita además, las escuelas que se quedan sin estudiantes pierden plata. Entonces, es todo lo contrario del sistema que te estaba diciendo yo de Cambridge, que dice, oye, nosotros ponemos todos los recursos donde las familias no han querido ir, porque queremos nivelarla para que en el año siguiente le vamos a decir a la familia, mire, no, si ahora la escuela está mejor, la pintamos, faltaban rejas, no era seguro, está pintada, los profesores no eran tan buenos, los capacitamos, contratamos una nueva directora, venga, esta escuela está re buena. Aquí es todo lo contrario, porque a los que le empieza a ir un poquito mal, por realidad o por prejuicio, se van los estudiantes, menos plata, más mal, y empieza la espiral de deterioro, que está súper documentada, que en Chile es uno de los factores por qué el mercado no ha mejorado la educación, que es la espiral de deterioro de las escuelas no preferidas. Ahora, si tú me preguntas mi juicio en base a la evidencia objetiva, ese prejuicio es correcto, pero es exagerado.
O sea, las diferencias objetivas de calidad entre escuelas públicas y privadas en Chile son muy pequeñas. Cuando tú miras los indicadores objetivos de calidad. De hecho, incluso cuando haces análisis de los resultados educativos, no hay diferencia. Y esa es como la gran paradoja del caso chileno, que a pesar de toda esta privatización, no hay diferencia entre escuelas públicas y privadas en términos de los logros. Cuando los comparas con el mismo nivel socioeconómico. Claro, cuando no comparas peras con manzanas, sino que comparas peras con peras y manzanas con manzanas. Cuando controlas por las características que diferencian a los estudiantes y los recursos, escuelas públicas y privadas logran los mismos resultados CIMSE, los mismos resultados académicos. Pero las familias no es eso lo que ven. Las familias lo que ven son tremendas diferencias, porque tienen razón, hay tremendas diferencias en los recursos, en la composición social. Como tú dijiste, si yo veo que los estudiantes más problemáticos no quedan en esta escuela y en cambio tienen, porque los expulsan y tienen que ir todos a la otra, yo que a mi hijo no lo considero problemático, obviamente que no quiero que esté ahí. Y es muy natural, ¿no? Totalmente legítimo. Si lo que no tenemos que tener es un sistema segregado, discriminatorio, en que el interés individual del proveedor se sobrepone por sobre el interés colectivo de que todos los niños necesitan buena educación. Hablemos un poquito del mérito, Cristian, porque también es parte de esta discusión. Otro de los aspectos, así como se dice, y ya desarmamos un poco ese mito, ¿no? De que aquí se le va a devolver la capacidad de elegir a las familias. Eso sabemos que no es cierto. Perdón, Daniel, Sí. un comentario sobre ese punto, solo chiquitito, porque me preguntaste sobre los estudios de las familias, y esto es bien importante para el SAE. El SAE, yo te conté, en Estados Unidos eran 3. Bueno, acá a la familia le dicen usted tiene que elegir 5 escuelas. Pónganos las 5 de preferencia. La que más quiere, la segunda que más quiere, la tercera que más quiere, 5. La lógica del algoritmo de asignación asume que tú estarías más o menos tranquilo en cualquiera de las 5. Obvio que prefieres la 1 que la 5, pero más o menos estarías tranquilo en cualquiera de las 5. Como nuestra evidencia lo que muestra es que en realidad para la familia, dado esto que estábamos conversando, la 1 es la única, la 2 quizás, la 3 ya es impensable. O sea, la inmensa mayoría de las familias postula pensando solo en una. Y dado esta idea de que solo hay una en la que mi hijo va a estar bien, seguro, que van a aprender y qué sé yo, cualquier otra cosa es una tragedia. Yo antes te dije, le garantizamos que va a quedar en las 3. Bueno, pero las primeras 3 que sean razonablemente aceptables para que yo no considere una tragedia. Y eso es parte del problema del SAE, que el algoritmo supone que todas las opciones que yo puse ahí son aceptables. Y en realidad, desde el punto de vista subjetivo de las familias, una y a lo más 1,5 era aceptable. Claro. Hablemos del mérito, como te decía, porque otra de las promesas que hace el gobierno con esta contrarreforma es decir, ahora sí el mérito va a ser relevante. De hecho, el presidente Kast dice que tenemos que premiar el mérito de los niños que desde corta edad están como haciendo su esfuerzo, y lo que dice básicamente es que desde séptimo básico, por lo tanto, pueden considerarse factores de rendimiento académico a la hora de discriminar quienes quedan dentro y quienes quedan fuera. Y me parece que sí hay un debate que es súper válido de cuál es el rol que tiene finalmente el mérito, qué significa el mérito, desde qué edad se puede considerar que un niño tiene un mérito o un rendimiento que hay que considerar y que lo diferencia de otro. ¿Cuál es tu opinión al respecto, digamos, de lo que permite este proyecto de ley nuevamente? Sí, no, yo creo que esto es un temazo, y aquí sí, como tú dijiste, bueno, todos los debates son válidos, pero aquí más bien yo diría la evidencia en el mundo es discutible. Hay de las dos cosas, porque es difícil en realidad conciliar la idea de que queremos que cada vez más los estudiantes se hagan cargo de su vida, incluyendo su desempeño, su educación. Por lo tanto, queremos que se esfuercen y queremos que ese esfuerzo no pase en vano. Eso todo lo queremos como papá, todo lo queremos como sistema escolar, como profesores también, muy bien eso. Pero hay que conciliar eso con que Juanito a veces le pone empeño y no le resulta. Realmente le cuesta más. Entonces, si le cuesta más y tiene más malas notas, vamos a decir que tuvo menos mérito. Y segundo, cuando tiene 4, 5, 6 años, quizás no está tan convencido de que la educación es tan importante. Imagínense, mire a su niña, mire a su niño, mire a su vecinito de 4 o 5 años. No le está poniendo empeño. Convencerlo de que vale la pena ponerle empeño porque ahí se juega su vida a los 4, 5, 6, 8 años es parte de la educación. Entonces no podríamos llegar y decir, mira, este es menos meritorio porque no le está poniendo empeño. A lo mejor cuando le ponga va a ser brillante. Pero mira tú que a Gabriela Mistral le tocó harto tiempo a que la aceptaran en el sistema escolar y llegó a ser premio Nobel. Si le hubiéramos aplicado los criterios, esto quizá no hubiera sido premio Nobel. Entonces, el desempeño que uno observa no es lo mismo que el mérito. Y yo creo que la primera cuestión cuando conversamos sobre esto es recordar que el desempeño académico que uno observa de los niños no es sinónimo de mérito, de decir, no, esto lo justo es que lo premiemos, porque quizá a Juanito le costaba más
y no sabemos cuánto más empeño le puso, y quizá al otro niño, cuando lo logremos convencer, y eso es parte de nuestra educación, de que le tiene que poner empeño, va Claro. a despegar. Entonces, el mérito es muy difícil medirlo, pero sí se puede medir el desempeño académico. Ahí uno puede decir, mira, por ejemplo, hay una cantidad de notas y yo puedo decir aquí, cuando hay que seleccionar cuáles quedan dentro y cuáles quedan fuera, en séptimo básico yo digo los que tienen mejores notas, hago el corte y para abajo quedan fuera, y uno puede decir, bueno, por lo menos un criterio objetivo. No es una discriminación arbitraria. Así es, así es. Mira, el mérito es una ilusión necesaria. Así lo definía, creo que François Duet. El mérito es una ilusión necesaria. O sea, aunque sabemos que es muy difícil saber, en el ejemplo que le estaba diciendo, cuánto realmente le puso, y entonces le vamos a dar el diploma porque le fue mejor o le vamos a dar el diploma porque le puso más empeño. Bueno, no tenemos esa balanza, no existe en el mundo. No existe la balanza para decir, este le puso más empeño, eso es lo que queremos. Entonces, es necesaria, sin embargo, porque tenemos que ver los desempeños y nos importan. Que todos cuando vamos a un hospital y nos va a operar un cirujano, queremos que haya sido el mejor alumno, que haya sido súper bien formado, que sea el mejor cirujano. Y cuando cruzamos un puente, queremos que los ingenieros que lo construyeron hayan sido realmente los mejores estudiantes y no falle ese puente, etc. Entonces, es necesario saber quién lo está haciendo mejor, es necesario premiar eso, reconocerlo y dar oportunidades a esos estudiantes. Y en ese sentido, las familias tienen razón, y en ese sentido sí, el gobierno tiene razón, de que el sistema podría acoger más la idea de, oye, a los que le esté yendo mejor, pongamos entre paréntesis la palabra mérito, sino que más bien el desempeño observado, podrían tener prioridad en la asignación de los cupos. En alguna parte del mundo te van a decir, eso está bien, porque vamos a ir premiando y todo el que se esté esforzando poco va a decir, oye, tienes que esforzarte más para que quedes en el nacional, como decían antes. Y eso es legítimo y está bien. La pregunta es, ¿qué hacemos con el resto? Porque vamos a educar bien al 10%, al 20%. Necesitamos el 80%, necesitamos al 100% educarlo bien. Entonces, un sistema, aun si reconoce el desempeño académico, tiene que buscar fórmulas para equilibrarlo con la necesidad de tratar a todos los niños como un derecho igual a desarrollar el máximo de su potencial, que ya dijimos, no lo sabemos porque debajo de esas piedras polvorientas puede estar Gabriela Mistral. Entonces, hay que conciliar las dos cosas. Después de haber estudiado todo esto largamente, ¿cuál es tu opinión? ¿Es mejor un sistema educativo en el cual, por ejemplo, todos los colegios pudieran decir, miren, aquí vamos a aceptar a los mejores alumnos con mejores notas y el resto irán a los colegios menos selectivos? Sí. ¿O es mejor un sistema en el que se elija por azar y todos tengan la misma posibilidad? Mira, digamos dos cosas sobre eso. La evidencia, primero la evidencia y después te voy a decir mi opinión. La evidencia internacional muestra que los sistemas que segregan académicamente ahora, que seleccionan y que hacen tracking y que son, no son sistemas mejores que los sistemas que no seleccionan. Tampoco es que sean peores, pero son más desiguales. O sea, hay mucha evidencia de que cuando tú seleccionas por desempeño académico, potencias quizá más a los demás, pero puedes perjudicar a los más desaventajados. En realidad, la evidencia, para ser más estricto, es más clara en decir que los más frágiles se ven perjudicados y los con más potencial no se sabe si se benefician. Es más dudoso de que se beneficien. O sea, se sabe más que perjudica, pero no que beneficia. Bueno, me demoré en explicarlo. Pero esa es la evidencia. O sea, la evidencia no es tan contundente. Acá lo más importante es cambiar la pedagogía. ¿Cómo los profesores van a enseñar? ¿Cómo están formados? Si tú seleccionas simplemente y dices, ya me quedé con los mejores alumnos, también puedes generar el efecto contrario. Pero decir, bueno, a este curso le va súper bien, estos niños aprenden solo, y si el profesor no les saca más partido, va a ganarse todos los laureles, pero no va a haber hecho más productivo el sistema. Y al revés también, los estudiantes de más bajo desempeño, si el profesor se siente castigado porque fue a ese curso y pucha la cuestión, yo quería enseñar en el curso de los talentosos y no en este de lo que botó la ola, y a lo mejor lo poco que aprendían, ni eso aprenden ahora. Entonces, si los profesores no cambian su pedagogía y no la ajustan para sacar el máximo potencial, aunque estén con los súper talentosos, aunque estén con los niños con más dificultades, todos tienen que sacar el máximo potencial. Si no pasa eso, cualquier sistema de redistribución de niños no va a mejorar el sistema y puede hacerlo más desigual. Mi opinión es que dado eso, dado que es tan delicado, lo mejor es no tomar opciones 100%, blanco-negro. Esa es mi opinión. Mi opinión es que hay que tomar opciones matizadas en la que juguemos todas las cartas. Te voy a dar un ejemplo súper concreto. Vamos a tener un sistema. La discusión sobre quiénes podían considerar el desempeño académico para la selección estaba en si eran solo los emblemáticos, si eran 5 colegios, 50 colegios, o lo ampliábamos a 200 colegios. Lo que hace el proyecto de ley es decir,
mira, estábamos discutiendo si abríamos un poquito la puerta o no, esto es un forado gigantesco. Todos los colegios pueden seleccionar. Entonces, transformas lo que era una excepción para identificar los talentos, los estudiantes, no sé qué, lo transforma en la regla. Esto es una máquina de jerarquización académica, masiva y universal. Esa es una mala idea. Segundo, ¿a qué me refiero con no opciones blanco y negro? La idea no es que todo estudiante que sea, entre comillas, talentoso, o que los papás ven que le está yendo bien, o sus profesores dicen, no, este es buen alumno, sáquelo de aquí, lléveselo de aquí, tiene que llevárselo a Santiago, usted que vive en el interior de la 8ª región, tiene que partir a Concepción. Los sistemas tratan de no hacer eso, eso es el siglo XIX, es el inicio del siglo XX. Y vamos a ir al internado, a la capital, porque acá no hay oportunidades, porque nacimos en el polvo. Claro. Entonces, programas de talento, Penta UC, Alta UH, todas las universidades tienen programas de talento. Apoyo para los estudiantes más talentosos sin que te vayas de acá. Aunque tú vivas en Ñuble, aquí hay un espacio para ti. Puedes ir a estos cursos. Bueno, el gobierno acaba de terminar el programa de talento. Por financiamiento. Por financiamiento. Entonces, en el mundo lo que te van a decir es, mejor sería que tratemos de darle un extra programático, un taller para los estudiantes de ciencia, un taller y también a los estudiantes talentosos académicamente. Oye, podrían las universidades conectarse con los liceos, hacer el programa y que vayan los sábados. Para los estudiantes está súper demostrado que tienen buen desempeño académico, que esas oportunidades son más o incluso mejor que decir, mire, si usted nació al interior de San Fabián, tiene que irse para Santiago porque si no aquí no va a aprender nunca. No, hay una oportunidad acá mismo. Entonces, a eso nos referimos con que hay que aumentar las oportunidades de aprendizaje, no pelearnos por las escasitas y dar por hecho de que esas escasas es lo único que tenemos. ¿Y ese corte en el financiamiento de los programas de talento, qué consecuencias puede tener, Cristian? O sea, es cosa de que miren los programas. La Universidad de Concepción, por ejemplo, acaba de publicar que el financiamiento le alcanza, que no va a echar a los niños hoy día, pero que solo puede garantizar que funcione este año. El próximo año ya se va a cerrar. Y esos programas, en la Universidad Austral, yo estoy nombrando las que conozco en directo, pero podríamos consultar a las otras. Me acaban de decir, mira, 1/3 de los estudiantes pagaba. Además era interesante porque era mixto, pagaba un poquito. Otro tercio lo financiaban los municipios, convenios, y otro tercio lo financiaba el Ministerio de Educación con su financiamiento que ahora se va a terminar. Pero el programa necesita todos esos recursos para funcionar. El problema es que cuando se acaban esos recursos y esos convenios, esos niños les vamos a tener que decir que se vayan. Estamos hablando de, en ciudades pequeñas como Valdivia, por ejemplo, que tú conoces, 300 o 400 estudiantes. Son programas, no son 2 o 3 niños, claro. Son programas importantes que para las familias son muy valiosos. Bueno, en el mundo se trata de hacer eso. Hay una escuela selectiva, una institucional, ya bien, pero no es ahí. No es que vamos a hacer la lucha darwiniana por decir que de 100.000 estudiantes solo a 100 les podemos dar buena educación. Tenemos que también tener lo que acabo de decir. Jornada escolar completa, bueno, talleres desafiantes en la ciencia, en la matemática. En tu colegio hay un profe que se capacitó, hay tiempo para hacer eso. Más todavía, bueno, la universidad va a hacer un programa de talentos como esto y vas a conocer compañeros de todos estos lugares, pero vas a ir a la universidad y eso es muy motivante. Muchas opciones para el desarrollo del talento. Y no esta idea, insisto, de como que nos tenemos que conformar con que es escaso. Hay poca riqueza y hay que pelearse por ella. No, hay que hacer crecer la riqueza. Y en educación la gracia es que puede ser completa. O sea, no necesitamos repartirnos ese pan. Podemos crear mucho más. Cristian Beley, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en una nueva edición de Lo que Importa. Recuerda que puedes hacerte socio o socia de nuestra comunidad. Son ustedes, mediante su apoyo, los que están sustentando este proyecto, los que nos están permitiendo hacer Animales Políticos, Lo que Importa, el Estado del Arte, y también nos están permitiendo hacer nuevos proyectos, incluidos proyectos de investigación de los que vamos a tener noticias muy, muy pronto durante este año 2026. Así que la invitación está hecha. Entra a loqueimporta.cl, hazte parte de la comunidad. Si ya eres, invita a un amigo, invita a un familiar, invita a alguien que sepas que conoce nuestros contenidos, que disfruta nuestros programas. Dile, hazte socio también y ayúdanos entre todos a formar comunidad aquí en Lo que Importa. Nos encontramos el lunes, como siempre, en Animales Políticos, ya lo sabes, el jueves en el Estado del Arte con Vivi Encina y todos los miércoles hablando de otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Turismo City, Aprofa, Grupo Planeta y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.